Duarte, que ya está en el sistema desde hace rato. Querida Lina, éntrale a lo barrido, por favor, porque el tema está caliente, lo del Perú. Queremos que por favor nos hagas una descripción de lo último que está ocurriendo. Hemos dado alguna información, pero queremos tu análisis, que es fundamental. Hola, ¿qué tal, querido Jaime? Saludos a la audiencia, a todos y todas por acá. Pues efectivamente, Perú está definitivamente que arde, ¿no? Se ha declarado ya, el Congreso ha insistido en que las elecciones se resolverán hasta abril, pero del año 2024. Estamos hablando de que se ha llegado al consenso de que las protestas, el malestar de la ciudadanía tendrá que esperar al menos más de un año para que se resuelva por la vía democrática esta indignación, lo cual pues evidentemente no ha sido bien tomado por los movimientos sociales, por el pueblo peruano, que están exigiendo que se lleven a cabo las elecciones de manera inmediata, que en todo caso no solo sean elecciones, sino que se instaure una asamblea constituyente y que obviamente se ponga en libertad a Pedro Castillo. Y a pesar de estar tan lejos, nos une bastante el tema de México, porque ha sido el gobierno mexicano quien ya ha confirmado que la familia de Pedro Castillo se encuentra ya en la embajada mexicana, lo cual muchos y muchas veía yo en redes sociales, decía, bueno, hay otro factor, que es que el gobierno de Perú ya ha declarado persona non grata al embajador Pablo Monroy, nuestro embajador allá en Lima, según Perú, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú. Esto definitivamente tiene que ver con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador durante las últimas semanas, que ha respaldado evidentemente al ahora destituido presidente Pedro Castillo. Sin embargo, bueno, ahí está este comunicado que ya lo habían pasado aquí, en donde se instruye al embajador Pablo Monroy regresar a México para resguardar su seguridad e integridad física, y quedará a cargo de la primera secretaria Carla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la misión. Operará la Embajada de México con completa normalidad, y dicen que se cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo México los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú. Y es que recordemos, también hay mucha gente que no ha podido salir de Perú durante las últimas semanas. Insisto, esto no sorprende. De hecho, recordaba yo que durante el golpe de Estado en Bolivia, el gobierno de facto de Yanine Áñez hizo exactamente lo mismo, declaró persona non grata a nuestra embajadora en ese momento, que hoy ya está restituida también en la embajada en La Paz, y que la declararon persona non grata justo por defender la soberanía de los pueblos. El gobierno mexicano en su momento defendió la democracia, defendió el proceso de cambio, ¿no?, que había sido democráticamente electo y encabezado en ese momento por Evo Morales, y a quien le dio asilo. Y pues bueno, ahora México nuevamente está dando asilo a quienes seguramente también pagarán las consecuencias, ¿no?, de que hayan sido un gobierno democráticamente electo, que es la familia de Pedro Castillo. Entre el hecho de haber pospuesto las elecciones hasta abril del 2024 y haber declarado a nuestro embajador como non grato, lo cierto es que se sigue reconfigurando todo lo que está ocurriendo en la región. Esto ha sacudido bastante el avispero, pensando en que pues también el presidente Gustavo Petro hace unos días se pronunciaba, lo decíamos aquí, respaldando directamente a Pedro Castillo, ¿no?, quien fue destituido. Más allá de las diferencias o no ideológicas, lo cierto es que se ha alterado el orden democrático en Perú, y creo que el hecho de declarar persona non grata a nuestro embajador es clara consecuencia de ello. Entonces, pues ahí está, las persecuciones todavía siguen en contra de quienes están, la criminalización y estigmatización también de quienes protestan en las calles es toda una constante. Incluso se les ha llamado en más de una ocasión terroristas y vándalos, lo cual pues
definitivamente ha calado hondo dentro de una sociedad que vivió el terrorismo, ¿no? En su momento, y que saben que no es cualquier cosa que se les llame así. Entonces, bueno, ahí está un poco cómo va avanzando esto, sin que las oligarquías, ¿no? Incluso no han necesitado de Keiko Fujimori, no han necesitado del fujimorismo rancio, al contrario, se han orquestado, ¿no? Se han sabido mover entre esta derecha, tanto electoral, ideológica, oligárquica, para destituir a Pedro Castillo y quedarse al mando hoy de un Perú que reclama, ¿no? Los pueblos reclaman elecciones, pero también constituyente y liberación de Pedro Castillo. Entonces, ahí está bastante complicado y se lee políticamente la postura de nuestro gobierno mexicano, Jaime. Querida Alina, fíjate que estábamos revisando las condiciones en las que se le ha concedido, se le ha dado el salvoconducto a la esposa del presidente Pedro Castillo. Y fíjate, después de darle el salvoconducto, a regañadientes, fíjate lo que dice el gobierno de Perú. Dice, el Ejecutivo de Perú ha informado al Gobierno de México que Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo, se encuentra inmersa en una investigación por su presunta implicación en un delito de organización criminal, por lo que se reserva el derecho de pedir en un futuro su extradición si ésta fuera sentenciada en ausencia. ¿Qué te parece sabes, esta acusación contra la esposa del presidente? Bueno, yo creo que están buscando, ¿no? Reforzar ya esas estrategias que por sí ya habían implementado el lawfare, y lo necesario es no solamente una arremetida mediática, sino en este caso necesitan de esa escalada jurídica. Entonces, en su momento, vale la pena mucho recordar lo que ha ocurrido en 20 años en América Latina, especialmente los últimos 20 años, no exclusivamente, pero sí que va de acorde, ¿no? Acorde con esta idea de los gobiernos llamados progresistas. A Rafael Correa en su momento se le acusó de influencia psíquica, ahora Cristina Fernández también de corrupción, no sé qué, ¿no? Les ponen apellidos, les ponen cargos que evidentemente son incapaces de demostrar. Incluso recordaremos, ¿no? Esta parte histórica durante el juicio a Lula da Silva, en donde decía el juez Sergio Moro, que fue muy significativo, dijeron, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? O sea, es esto que puede sonar a un meme, que puede sonar a un chiste, sin embargo, esos han sido los procesos judiciales en contra de liderazgos, de representantes populares democráticamente electos. Entonces, el hecho de que hoy no solamente vayan en una arremetida en contra de Pedro Castillo, sino en contra de su esposa, en contra de su familia, en contra de todo lo que represente esas demandas históricas, populares, de ese llamado Perú profundo, lo van a hacer, ¿no? Entonces, la verdad no me sorprende, al contrario, creo que era de esperarse, y es de esperarse que le lleguen a fabricar delitos a Pedro Castillo, es de esperarse que vayan, a pesar de que se deslindó de su partido, es de esperarse que vayan en contra del Partido Perú Libre, es de esperarse que vayan en contra de líderes sindicales, mineros, ¿no? Los que están organizándose y salir a las calles. Ya adelantaba yo, les han denominado terroristas, que no es menor, no es solamente un adjetivo cualquiera. No es decir, son revoltosos, esto puede traer consecuencias jurídicas muy fuertes y una represión brutal en contra del pueblo peruano, que ya de por sí ha sido bastante fuerte. Ellos son cerca de 30 personas asesinadas en lo que va de este golpismo en contra de Pedro Castillo. Entonces, no es menor, Jaime, al contrario, creo que hay que seguir alertando de que esto puede ponerse peor en un país que también, a pesar de haber tenido un gobierno democráticamente electo por más de un año, no necesariamente fue sinónimo de gobernabilidad ni de estabilidad dentro del gobierno. Es un país que durante al menos la última década ha visto esto ir y venir en una y otra ocasión. Entonces creo que aquí sí también nos corresponde a la comunidad internacional fijar posturas bien claras, asumir que esto es un golpe de Estado, porque la derecha está insistiendo que quien hizo el golpe fue Pedro Castillo, deslindando responsabilidades a los otros 3 intentos de destitución por la llamada incapacidad moral, ¿no? Ese también es otra acusación jurídica que se están inventando. Entonces, entender que esto puede ser totalmente peor y que quieren arrebatarle al pueblo peruano la posibilidad
de cualquier gobierno democrático, estable, de representación popular. Recordemos, también han establecido durante varios días toque de queda, estado de excepción, ¿no? Es decir, esto es toda una arremetida, no solamente es Pedro Castillo, no solamente es quien se queda a cargo de la presidencia, sino es la arremetida en contra de las demandas populares, de sectores campesinos, de sectores magisteriales, de las juventudes. Hace unos días irrumpieron dentro de una sede campesina, los tuvieron presos por más de 12 horas después de la presión, tanto en redes sociales, internacional, de que les dejaran libres, pues tuvieron que dejarlos ir. Entonces yo creo que es momento de que sigamos difundiendo lo que está ocurriendo en Perú, que sigamos alzando la voz por las vidas, ¿no? Por justicia para quienes han sido asesinadas en tan solo unos días, cerca de 30 personas, también por la familia de Pedro Castillo, pedir que se garantice esta extradición también, más que extradición, este asilo, ¿no? Que se garantice el salvoconducto no solo para la familia, sino también para Pedro Castillo, y también que sea, y sobre todas las cosas, que sea el pueblo peruano el único capaz de decidir su futuro, sea a través de nuevas elecciones, sea a través de una constituyente, que eso quede en manos del pueblo peruano y no de un Congreso cooptado por las oligarquías y al servicio de todas las derechas peruanas que están esperando, ¿no? Y es bastante cínico decir, bueno, ustedes están en las calles, les estamos matando, pero denos chance de gobernar un año, ¿no? Y ya en abril del 2024 vemos. Eso creo que hay que seguir poniendo el dedo en el renglón, preguntarle a dónde está Maná, Miguel Bosé, Paulina Rubio, Maluma, J Balvin, haciendo campañas de SOS Perú, ¿no? ¿Dónde está esa gente que suele hablar de Venezuela y de Cuba cuando vienen estas arremetidas imperialistas? ¿Por qué no están hoy pidiendo justicia, que cese la violencia, que cesen las campañas de agresión en contra del pueblo peruano? Entonces yo creo que ahí hay que exigir congruencia, pero sobre todo no hay que dejarles el camino libre. Entonces por ahí creo que va, querido Jaime. Ahora te voy a leer, como ya te podrás imaginar, querida